Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan porque estamos aquí en este lugar adorando y alabando al Señor? Un día más nos da Dios la oportunidad de venir a adorarlo. ¿Cuántos ya no amanecieron esta mañana, no? Quizás están en un hospital. ¿Cuánta gente pues sí, están sufriendo pérdidas, quizás nomás durante la noche? Pero nosotros, a Dios le plació que estemos aquí. Nos dio la oportunidad de despertar un día más. Y más que nada, yo creo que a veces le digo al Señor: Señor, me das la oportunidad un día más de enmendar mi vida, ¿no? Gosh, Dios mío. Se me olvidó darle su abrazo al pastor. Si verdad entendiéramos a fondo lo que Dios quiere, el mensaje que nos ha estado dando desde que murió Cristo en la cruz del Calvario, fuéramos otros. La Biblia dice que el hombre es sabio en su propia opinión. Y no voy a predicar de eso, pero el Señor ha puesto eso en mi corazón ahorita. Lo que yo quiero, como yo quiero, yo estoy bien. Pero a veces, o muchas veces, eso no es lo que dice la palabra. La Biblia dice que el Señor al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Y escuchaba esta mañana una predicación, y el hermano predicador daba un ejemplo que me gustó mucho, que ni pensé ahorita usarlo, pero mientras la alabanza estaba en mi corazón. Y dice que el hermano dice que había un hombre en la iglesia, un diácono, un hombre que era... Los diáconos son hombres que le ayudan al pastor, son como del cuerpo de ayudantes de la iglesia, los que están para servir, ya en cierta manera los líderes de la iglesia. Y dice que este hombre, el pastor, apenas le iba a pedir hacer algo, juntar los botes de basura, o ir a barrer los baños, o aspirar, o hacer algo, y el hermano inmediatamente ya estaba haciendo las cosas. Apenas el pastor iba a abrir sus labios y pareciera que ese hombre ya conocía lo que el pastor estaba pensando para servir en la iglesia, para hacer las cosas en la iglesia, acomodar una banca, limpiar algo. Y el pastor siempre estaba maravillado con ese varón, maravillado con ese hombre. Y un buen día llegó su esposa y le dijo al pastor: Pastor, mi esposo no es así en la casa. Ahí en la casa ni siquiera quiere lavar un vaso. Ahí en la casa no me ayuda a hacer nada. Pero aquí en la iglesia yo veo que usted le dice algo e inmediatamente va y lo hace. Y el pastor llamó al hermano, llamó a la esposa para platicar con ellos, porque obviamente había un problema en casa. Y el pastor le dijo al hermano: ¿cuántos años lleva usted en el evangelio? Y el hermano le dijo: pues aproximadamente unos 10 años. Usted es diácono en la iglesia, usted es ayudante aquí de la iglesia, usted es uno de los líderes, usted le toca orar por la gente. Sí, pastor, efectivamente. Pues ya le voy a cambiar el título de diácono. Y él, pero wow, ahora le voy a llamar hipócrita. Así le dijo. ¿Por qué, pastor? Porque aquí su esposa me dice que en casa usted ni siquiera lava un vaso, usted no le ayuda a barrer, usted no le ayuda a hacer nada en casa,
pero aquí en la iglesia se desvive por hacer todo. Y el hombre nada más bajó la cabeza. Era cierto. ¿Cuántos de nosotros Dios nos habla en nuestra vida siempre, una y otra vez? El martes nos habló el Señor, el domingo pasado nos habló el Señor. Aún Dios nos habla en el trabajo, en la calle, estamos escuchando una predicación, algún hermano, alguien, y Dios nos habla en nuestra vida, nos dice: yo soy así. Y la Biblia no dice que yo debo de ser así. Yo tengo que cambiar. Pero no cambiamos. Y hermano, hoy, como decía el pastor, él leyó Hebreos y dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas de los huesos. Que penetre la palabra, que se nos quede la palabra. Decía Gaby, porque el Señor viene pronto. Y yo hace un mes le decía a un pastor: predicamos que el Señor viene pronto. Estamos viendo las señales que el Señor viene pronto, pero no vivimos como que el Señor viene pronto. No vivimos como que el Señor viene pronto. Y si en mi casa hay problemas, si en su casa hay problemas, imagínese cuántos problemas más ha de haber en alguien que no conoce al Señor, así como usted y yo lo conocemos. Pero la Biblia dice que usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Y para hacer esa luz tenemos que seguir la luz que se llama Jesucristo. La Biblia dice en San Juan 12:8: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas jamás. Hay que seguir a Cristo. Hay que hacer conforme a la palabra del Señor. Hay que esforzarnos para hacer conforme a la palabra del Señor. La Biblia dice, el libro de Hechos, capítulo 4, vaya conmigo por favor. Ahora voy a empezar. Bendito sea Dios. Y perdone si se escuchó duro el ejemplo del hermano, pero a veces Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere traernos a sentarnos a una silla y Dios como Padre vernos a la cara, a los ojos, y hablar con nosotros y decirnos: hijo, es necesario que cambies, hijo, es necesario que muevas tu rumbo de vida, porque Jesucristo viene pronto por nosotros, hermano. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 23 al 35: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades
y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según sus necesidades. Cierre sus ojos por un momento. Ciérrelos, ciérrelos, ciérrelos. Ciérrelos y dígale al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre que usted dijo que pidiéramos todo al Padre, en el nombre de Jesús, hoy le pido, bendito Dios, que sea usted hablando, Señor, a mi vida. Que sea usted, Señor, transformando mi mente, mi corazón. Que sea usted obrando, Señor, que una palabra, Señor, que aún quede en mi corazón, bendito Dios, para hacer el propósito que usted tiene para mí. El propósito que usted pensó para mí, Señor. Que usted, desde que usted, Señor, puso en su mente escogerme, Señor, para venir a vida. Para venir de estar muerto en mis delitos y pecados, venir a vida, Señor. Esa vida que usted me ha dado ahora en Cristo Jesús. Hábleme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bendito sea Dios. Como título esta tarde, mediodía, le puse el modelo a seguir. Y puse como por ejemplo, nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro común vivir, no lo voy a, ni aún voy a decir de ahora que estamos en Cristo, de ahora que estamos en el Señor, aun cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Jesucristo. Nosotros cuántas veces estuvimos o aún hemos estado en una situación donde tenemos que hablar, no importando las barreras o no importando las trabas que se puedan dar, como por ejemplo puse aquí, como cuando viniste a este país, si alguien te pasó, te brincó el bordo, como dicen, si te trajo el coyote, como les llaman también, y si el coyote o esta persona te dice: usted diga que usted venía solo, que no lo trae nadie, usted viene solo, si nos agarran. Y los agarraron. Y a usted le preguntó el oficial: ¿con quién vienes? Vengo solo. Y el oficial viéndolo a usted, y vienen como 50 atrás de usted. Pero usted dijo que venía solo porque alguien le dijo que usted tenía que decir que venía solo. Y usted se vio en esa situación, que aunque usted sabía que usted no venía solo, sabía que alguien lo traía, pero alguien le dijo: usted diga que usted viene solo, si nos agarran. A mí me pasó. Y nos hacen decir algo que en realidad sabemos que no es cierto. Otro ejemplo: cuando necesitas ir al baño y estás en un lugar público, pero que necesitas ir al baño. De esas veces que necesitas ir al baño, que tienes que ir al baño, que ya no te puedes aguantar, y llegas a la puerta del baño y está cerrado, y ahí hay un rotulito que dice: pídale la llave al encargado. Pero usted es bien vergonzoso, usted nunca ha hablado con nadie, usted le da vergüenza. Es más, si pide la llave del baño se va a dar cuenta que necesito ir al baño y me da vergüenza.
Pero es más vergonzoso que se moje su pantaloncito por enfrente o se moje su pantaloncito por atrás. Entonces usted se ve obligado por la circunstancia y la necesidad de ir con el encargado y decirle: ¿me presta la llave del baño? ¿A quién le ha pasado así? A mí me ha pasado. ¿Y cuántos más y muchos ejemplos podemos dar? Aunque seas vergonzoso, lo haces porque estás en una necesidad propia. Una necesidad propia porque es mi necesidad. Porque yo sé lo que puedo sentir, yo sé lo que estoy sintiendo. No es lo mismo que yo vaya y pida la llave del baño por otra persona, porque yo no sé la necesidad o hasta dónde está llegando la necesidad de la otra persona. Pero cuando es propia la necesidad, tú vas y casi si no te prestan la llave, tumbas la puerta, porque necesitas ir al baño, porque tienes una necesidad, aunque seas vergonzoso. Dice la Biblia, donde leímos, en el versículo 23, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y me llamó la atención: y puestos en libertad. Quiere decir que estos hombres, si los pusieron en libertad, lo contrario a libertad es estar preso. Y dice que los pusieron en libertad. La pregunta: ¿te has sentido tú algún día con vergüenza de hablarle a alguien de Jesucristo? ¿Qué hizo por ti individualmente Jesús? ¿Qué hizo por tu necesidad propia Jesucristo? Porque decía como el ejemplo, que yo tengo una necesidad propia de ir a pedir la llave del baño al encargado, porque yo tengo necesidad, yo sé lo que estoy sintiendo de la necesidad de ir al baño. Pues nosotros teníamos una necesidad propia, pero era una necesidad interna. Y un día llegó alguien a hablarnos de Jesús. Un día llegó alguien a nuestra casa, quizás. Un día llegó alguien quizás en la calle. Un día escuchamos por accidente quizás una predicación. Un día quizás alguien nos llevó a una iglesia, nos llevaron a una casa, y ahí la palabra, como decía el pastor, el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que como espada de dos filos, que entra en las coyunturas. Ahí fue donde la palabra fue predicada, la escuchamos, y ahí llegó hasta nuestro corazón y comenzó a hacer algo en nuestra necesidad propia, en nuestra vida. Comenzó ahí a mover nuestras entrañas, comenzó ahí a mover nuestro corazón, y nos fuimos de ese lugar, o nos quitamos de ahí de escuchar eso y nos fuimos, pero esa palabra se fue en nosotros, en nuestro corazón. ¿Será verdad? Wow, eso que dijeron, eso que dijo el predicador o la persona, wow. Ay, quién sabe cómo me siento como raro. Porque Dios, a través de su palabra, llegó a suplir la necesidad propia que cada uno de nosotros teníamos. Quizás ese día alguien predicó acerca de los matrimonios y estabas pasando por un tira y encoge en tu casa con el matrimonio, con tu esposo, con tu esposa. Quizás alguien predicó acerca de la drogadicción, del alcoholismo, y tú estabas en ese dilema de dejar la drogadicción, pero no sabías cómo. E hicieron oración y ni aunque pasaste, ni aunque levantaste la mano porque te daba vergüenza, pero escuchaste, y la oración la hiciste en tu corazón, la recibiste en tu corazón, de que el Señor te podía hacer libre de los vicios. Y desde ahí se quitaron los vicios. Desde ahí dijiste: wow,
Oh, yo voy a ir a buscar más de eso. Yo voy a ir a buscar más de esa palabra. Yo voy a buscar una iglesia cristiana, un lugar donde prediquen el evangelio, donde prediquen eso que escuché en el radio. Yo voy a ir a un lugar donde pueda yo palpar lo que se predica, donde pueda yo conocer al pastor, donde pueda ser yo parte de eso. Así nos pasó a nosotros. Mira, somos parte de la congregación ahora. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en la calle muertos sin conocer a Jesucristo, cuando teníamos problemas en casa. Pero entonces la palabra de Dios hizo algo en nuestras vidas, que ahora queríamos ser parte de eso, que ahora cambió nuestras vidas, que ahora está transformando nuestro corazón, que ahora nos ha dado la oportunidad el Señor de decir: ahora escucha la palabra, ahora tú decides si tú quieres cambiar, si tú quieres vivir conforme a mis mandamientos o no. Tú decides. Y Dios nos da la oportunidad. Pero estos hombres, dice la Biblia, que puestos en libertad vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y esto? Uno de nosotros o cualquiera de nosotros, más de alguna vez nos ha dado vergüenza hablarle a alguien de Jesús. ¿Por qué? Porque quizás estamos en un aeropuerto y la persona es un grandote, un señor medio feo, y el Señor te dice: ve y háblale de mí. A ese señor, a ese. Y nos da vergüenza, nos da un pesar, nos da un sentir. ¿Y qué me va a decir? Y me va a rechazar. ¿Ya viste la cara que tiene, Señor? Y no sé si les he contado, una vez estaba en el aeropuerto para ir a un lado a predicar la palabra, no me recuerdo. Y estaba en el aeropuerto y tenía mi mochila, esa que ustedes siempre me ven que entro con ella. Y ya se había ido la maleta en la banda y toda esa cosa, ya nomás estaba sentado esperando. Que por cierto, mi familia siempre por motivo de chiste me dicen que a mí me gusta estar en el aeropuerto 5 horas antes de que salga el avión, pero 6, amén, pero prefiero estar allí tranquilita ahí durmiendo, pensando de que me digan: ya se fue su avión, Señor. Y estaba ahí esa vez y el Señor puso en mi corazón: háblale a ese hombre de mí. Y sí, estaba medio feo el Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que antes de que conociéramos a Jesús, dice que teníamos un espíritu malo nosotros. Y quizás ese espíritu en ese varón se estaba manifestando en su rostro. Y nosotros, como sabemos la Biblia, sabemos que no va a tener un rostro muy agradable, de mucha gracia en su cara. Pero si el Señor nos dice: ve y háblale de mí, es porque el Señor lo quiere liberar. ¿Y a quién va a usar el Señor si no es a usted y a mí? Y sí, estuve un ratito ahí pensando y peleando conmigo mismo. Pero viene el Señor y me dice: bueno, está bien, no le hables. Pero qué bien, vas hasta de viaje para ir a predicar mi palabra y no le puedes hablar a ese que está ahí sentado. Rápido me paré y le dije la verdad. No tuve que mentirle al Señor, no tuve que decirle: te invito a mi iglesia, aquí está un tratado. Le dije la verdad. Buenas tardes. Fíjese que estoy allá sentado y estoy esperando mi avión que sale a tales horas y voy a tal lado. Oh, qué bien. ¿Y usted para dónde va? No, pues para tal lado. Fíjese que el Señor Dios está inquietando mi corazón
soy predicador de la palabra y el Señor inquietó mi corazón y me dijo que viniera a hablarle de Él, pero la realidad es que yo no le quería venir a hablar de Él, porque veía que usted está ocupado. No quise disturbarlo y no sé qué decirle. Pero cuando estaba yo, el Señor comenzó a llorar como un niño. ¿Le prediqué palabra? No le prediqué, no tuve que predicarle palabra. El hombre ya sabía palabra. Ya alguien le había predicado la palabra y Dios le estaba hablando. Y comenzó a quebrantarse y comenzó a decirme: es que ya alguien me había hablado de esto una y otra vez, y yo creo que Dios me está hablando. Así me dijo el Señor. Después de que se calmó de estar sollozando ya. Y le dije: pues no le puedo decir más de que Cristo lo ama. Y si usted dice que Dios le está hablando, hágale caso a Dios. Es lo que yo le puedo decir: hágale caso a Dios. Busque una iglesia. No sé dónde usted viva, no sé dónde usted se mueva. Busque una iglesia donde se predique el evangelio, porque Dios tiene propósitos con usted. Y me agradeció y me reagradeció y fue todo. Y yo me fui a sentarme a mi lugarcito tranquilo y él se quedó tranquilo. No había tenido que tener mucha teología en mi mente. No tenía que haber traído en mi mochila un diploma de psicólogo, un diploma de maestro de la palabra, un diploma de teología de la palabra, un diploma de doctorado de la palabra. No tenía que haberle enseñado. Solamente fui a decirle la verdad, que Dios estaba hablando, inquietando mi corazón para hablarle a ese hombre de la palabra. Y Dios hizo el resto. Y estos hombres, la Biblia dice que estos hombres estaban presos porque alguien no quería que le hablaran a la gente de Jesucristo. Dice que si usted va más atrás o comenzando el capítulo 4, desde el 1 en adelante, la historia dice que los escribas, que los sacerdotes, que apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel y les dijeron que no hablaran más de Jesucristo, porque ellos acababan de sanar a un hombre por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. Acababa de sanar un hombre de estar paralítico en la puerta del templo. Y se hizo un gran alboroto en todo lugar. Y por eso los mandan traer y los meten presos, y al día siguiente los sacan y les dicen que no estén hablando de la palabra. Pero lo que me llamó la atención ahí, hermano, bendito sea Dios, dice que estos hombres los intimidaron para no hablar más del Señor. Pero fíjese bien, si usted va conmigo al capítulo 4, ahí mismo donde estamos, en el versículo, voy a leer el 1 y el 2, pero quiero que vea lo que dice el 2. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y el 2, capítulo 4, versículo 2. Y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Leí el 3 también. Pero dice que ellos estaban resentidos. Eso dice en esta versión Reina Valera, resentidos. En la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, dice que ellos estaban enojados. En otra versión de la Biblia, que es la Biblia latinoamericana, dice que ellos estaban molestos. Y en otra versión que busqué, que es la versión Pechita, dice que ellos estaban enfurecidos porque estos hombres estaban predicando la palabra de Dios. Y me llama a mí mucho la atención porque
enojado, molesto, resentido o enfurecidos. Y esas son las palabras o son unas características, hermano, del enemigo, del diablo. Que cuando nosotros predicamos o compartimos el evangelio, el diablo se molesta, se resiente, se enfurece porque estamos compartiendo a Jesucristo. Dice la Biblia que estando ellos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le pregunto a usted, hermano, ¿Jesucristo está vivo o no está vivo? La Biblia dice en Juan 20:19 que Jesucristo está vivo. Le pregunto, ¿Jesucristo está sentado a la derecha del Padre o no está sentado a la derecha del Padre? La Biblia dice en Romanos 8:34 que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. ¿Jesucristo nos mandó a hablar de Él o no nos mandó a hablar de Él? ¿Dónde dice que nos mandó a hablar de Él? Dígame alguien, por favor, el que se sepa el versículo. Si no, aquí nomás le doy unas vueltas. Si alguien se lo sabe así como de memoria o un pedacito donde el Señor mandó a hablar de Él. ¿Dónde? Por favor, diga alguien el pasaje, por favor. ¿Dónde? Amén, amén. Así es. Aquí lo voy a ver aquí. Es más, hasta se lo voy a leer. Mateo 28. Amén. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. ¿Sí lo han leído? Sí lo hemos leído. Pero más abajo, más abajito sigue diciendo: pero no vayan. Si no saben hablar, no vayan. Y si son vergonzosos, tampoco vayan. ¿Sí dice así? Búsquelo, por favor. Y dice amén. Dice así sea. Pero sigue diciendo: aunque sepas hablar o no, no vayas. Aunque seas vergonzoso, no vayas. No dice así. Pero nosotros mismos decimos: es que yo no sé hablar. ¿Qué le voy a decir? O nosotros mismos decimos: es que a mí me da vergüenza hablar con esa persona. Quiere decir que la vergüenza o la falta de desarrollo para poder hablar nos tienen presos. Porque entonces, ¿cómo si nosotros, cuando nos dijeron ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón?, levantamos la mano? O un día sí recibimos a Cristo, un día pasamos quizás a un altar. Un día alguien en una casa nos dijo: ¿quiere recibir a Jesucristo en su corazón? Sí, yo quiero recibir. ¿Va a hacer esta oración conmigo? Sí, la voy a hacer. Aunque usted era vergonzoso, usted hizo la oración. Aunque usted no sabía hablar, usted hizo la oración. Aunque usted era incrédulo, usted levantó su mano y se le fue gritando la incredulidad en Cristo. Y me llama la atención de que estos hombres, dice que ellos estaban presos, pero puestos en libertad.
fueron y les dijeron a sus hermanos o a los hermanos todo lo que los sacerdotes les habían hecho. Pero ¿por qué nos da vergüenza? ¿O por qué no nos sentimos capaces de decirle a alguien acerca de Jesucristo? Si les hice una pregunta, ¿Jesucristo está vivo o no? Y usted dijo que sí. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y usted dijo que sí. Entonces nosotros, hermano, podemos decirle a la gente la verdad. Como este hombre en el aeropuerto, no tenemos que traer un diploma de doctorado en teología. No tenemos que traer un diploma de maestros de la palabra, pero decirle a la gente la verdad. La Biblia dice: y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo lo ama, Señor. Y mire, no sé qué decirle. Me da mucha vergüenza hablarle. Usted es la primera persona que le voy a hablar de hecho de Jesús. Pero solo quiero decirle que Cristo lo ama, que Él está vivo, que murió y resucitó al tercer día para mostrarnos que Él es el Hijo de Dios y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por usted y por mí delante del Padre, para que usted y yo podamos estar con Él por la eternidad. Es todo lo que le tenemos que decir a alguien, y el Señor hace el resto, estoy seguro. Fíjese, hermano, que estos hombres, los apóstoles, los discípulos, dice que estos hombres, después de que les dijeron, en el 25, dice que ellos mismos dijeron esto. 24, que ellos mismos alzaron unánimes la voz a Dios y le dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. ¿Dónde aprendimos eso? ¿Dónde aprendimos que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? En Génesis, en la palabra. El Señor dijo: hágase la luz, se hizo la luz. Hágase el mar y los peces del mar, y se hicieron. Ahí aprendimos eso. Ahí estos hombres habían aprendido eso, que Dios es Dios, que Dios hizo todos los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Y sigue diciendo ahí el 24, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso lo dice el Salmo 2, 1 en adelante. Ya Dios, por medio de David, había escrito el Salmo 2 y había puesto estas palabras de que le iban a hacer lo que le hicieron a mi Señor Jesús. Pero estos discípulos, los apóstoles, ellos, ¿dónde aprendieron eso? En la palabra. Y dice que sigue diciendo: y se reunieron los reyes de la tierra contra los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Eso lo dice el Salmo 2, 1, del 1 al 2, el 3 y el 4. ¿Dónde aprendieron eso? En la palabra lo aprendieron los discípulos. Pero lo que me llama la atención, en el dice en el 29, que ahora estos hombres, hermano y hermana, por favor, agarre su Biblia, vea su Biblia o vea allí, si la puedes poner, hermano, Hechos 4:29. Bendito sea Dios. ¿Ya lo tiene? Nomás el hermano Henry lo tiene. Hechos 4:29, por favor. Véalo allá arriba si no lo tienen en su Biblia. Dice que después de que estos hombres fueron puestos en libertad y vinieron a los suyos y les contaron lo que los principales sacerdotes les habían dicho y hecho, unos hombres que estaban molestos, que estaban enojados porque ellos estaban predicando a Jesucristo. Unos hombres que tenían espíritu malo, espíritu del enemigo, que estaban bravos
porque alguien estaba predicando a Jesucristo resucitado, la resurrección de Jesucristo. Dice que ahora, después de todo eso, después de citar la palabra, porque ellos habían dicho que ahí por boca de David, su siervo, había ya dicho el Señor eso. Pero ahora, hermanos, en el 4:29, ahora estos hombres toman la decisión. Ellos mismos, ellos de sí mismos abren su corazón y comienzan a hacer una oración a Dios. Una oración que no estaba escrita, que ellos leyeron de un cuaderno o de un libro o de nada. Ahora ellos de su corazón, de su necesidad que estaba pasando en ese momento. Vea que hicieron una oración y dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos dijeron eso de su corazón, de sí mismos. Y me llamó la atención que ellos le piden al Señor que les concediera a ellos que con denuedo hablaran la palabra. Mire, no le dijeron: Señor, nos están persiguiendo por predicar tu palabra, fulmínalos, manda un rayo y quémalos. Señor, quita el problema que está aconteciendo. No le dijeron: quita el problema, le dijeron: ayúdanos a sobrellevar el problema, danos fuerzas para seguir adelante. Guíanos, enséñanos, capacítanos. Pero yo fui a buscar qué quiere decir con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos le pidieron al Señor que ellos con todo denuedo pudieran hablar la palabra de Dios. Y denuedo quiere decir valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Entonces quiere decir que ellos le dijeron al Señor: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con valor y energía y decisión con que se ejecuta una acción, vayamos y prediquemos tu palabra. Con energía, con valor. Que aunque sea vergonzoso, que agarre valor y le diga a alguien: Cristo te ama, te invito a mi iglesia. Que con valor vaya y le diga a alguien: ¿sabes qué? El Señor está poniendo en mi corazón que te hable de Cristo. No sé mucho, pero yo sé que Dios hizo algo en mi vida, en mi corazón, y yo sé que lo puede hacer con usted también. Ellos le pidieron eso al Señor con todo su corazón. Y dice que le siguieron diciendo: Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermano, que Jesucristo ahí en la cruz del Calvario dijo: consumado es? Y todo el poder y toda la autoridad es de ustedes, es de la iglesia. Ustedes lo pueden hacer también. Ustedes pueden orar por un enfermo y se ha sanado. Ustedes pueden orar por uno que está preso y se ha libertado. ¿Cuántos saben eso, hermano? Dios nos dio ese poder, esa autoridad. Dios se los había dado y ellos dijeron: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero le dijeron una oración con todo su corazón a Dios. Ellos solamente querían hacer la obra de Dios. Ellos sabían que el Señor los había mandado allá en Mateo 28, pero no sabían cómo. Solamente hablaban, solamente iban. Es más, dice la Biblia que en Hechos capítulo 3, antes del 4, del capítulo 4, dice que Juan y Pedro iban a la oración al templo. Iban a orar, iban a buscar a Dios. Iban quizás a pedirle al Señor dirección. Iban quizás a decirle: Señor, ¿qué haremos?
Pero se topan con un hombre en la puerta y entonces el Señor, por medio de Pedro y de Juan, sana a ese hombre. Entonces estoy seguro que ellos también, wow. Pero le piden al Señor y le dicen: Señor, ayúdanos entonces a hablar con denuedo. Porque yo no creo que el Señor, cuando escogió a Pedro, ven y sígueme. Tú eres pescador y aunque seas pescador, yo sé que tú sabes hablar. Eres muy elocuente para hablar y te voy a usar a ti. No creo que haya, no dice la Biblia que eso dijo. El Señor escogió hombres como usted y como yo. Hombres que quizás no sabían hablar. Es más, dice que hasta groserías hablaban, sabían hablar esos antes de que el Señor los escogiera. Yo me inclino ahí en eso. Yo hablaba quizás así como esos hombres, pero el Señor le plació. El Señor no vio en nosotros la vergüenza, no vio en nosotros el no saber hablar, no vio en nosotros la elocuencia, no vio en nosotros que no sabíamos a veces ni leer ni escribir. El Señor vio lo que puede hacer en nuestras vidas con nosotros. Pero estos hombres se acercan y le dicen: Señor, ayúdanos, danos fuerzas, concédenos que hablemos tu palabra con valor, con energía, con decisión. Pero cuando se acercaron al Señor con todo su corazón, ¿qué sigue diciendo ahí, hermanos? En el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con valor, hablaban con energía, hablaban con decisión la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada. ¿Por qué? Porque comenzaron a hablar y la gente que los oía decía: wow, estos están con decisión, estos están metidos, estos están hablando palabra de Dios. Yo quiero ser como ellos, yo quiero pertenecer a eso. Es más, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarlos. Mira, qué ropa traen y qué ropa traigo. No, aquí hay dinero, tengan. Señores apóstoles. Se lo estoy parafraseando, pero así estoy seguro que dijeron. Que todos traían a los pies de los apóstoles y nadie decía ser suyo nada. Solamente ellos querían oírlos. Solamente ellos querían oír la palabra de Dios con esa energía que la estaban diciendo, con esa decisión que la estaban diciendo. Eso los llenaba, hermano, como los llena a usted y a mí. Eso los compungía, hermano. Esa palabra les clavaba como espada de dos filos en las coyunturas y penetraba en su corazón, y eso los llenaba. Que decían: yo no necesito ese oro que tengo ahí guardado en la cochera de mi casa. Mujer, vamos a traer las carretillas de oro a los pies de estos discípulos. No necesito eso, más de que necesito la palabra, porque eso me lleva a la vida eterna. ¿Cuál es el meollo de este asunto, el meollo de esta predicación? El modelo a seguir. ¿Cuál modelo voy a seguir? Bueno, si yo sé que no puedo hablarle a la gente porque me da vergüenza, si yo sé que no soy muy elocuente en la palabra, bueno, voy a comenzar a leer la palabra para que se me quede algo en mi mente, en mi corazón. Voy a comenzar a orarle a Dios y decirle: Señor, es un mandamiento que tú dijiste en tu palabra, que vayamos a hablarle a la gente de Jesucristo, a la gente que tiene una necesidad propia, a la gente que no sabe cómo salir de ese problema, a la gente que en las paredes de su casa adentro tienen muchos problemas, pero afuera son otras gentes. Y si Dios pusiera una palabra en nuestros labios para decirle: el Señor te está llamando, el Señor quiere que cambies tu mentalidad, el Señor quiere que cambies tu rumbo, que esa gente, esa palabra les haga clic
y digan: el Señor me ha estado hablando. Y usted es la confirmación de 3 o 4 o 5 veces que ya Dios me ha estado hablando. Ya me voy a poner bien. Ya voy a buscar a Dios. Ya voy a recibir a Cristo en mi corazón. Ya voy a dejar esta necedad en mi mente, en mi corazón de no recibir a Cristo. Ya voy a ser libre. Y así puede pasar, porque hay muchos allá afuera así. Pero mi modelo a seguir es decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a hablarle a la gente de ti. Dame valor. Dame palabras, Señor, para que con denuedo pueda hablarle a la gente de ti. ¿Cuántos le quieren pedir a Dios eso? ¿Cuántos? Porque me preparé con un puño de tratados. Siempre los veo ahí atrás en la mesita. Y cuando no tengo, agarro poquitos. Pero hoy yo estaba pensando, después del culto le voy a decir a mi yerno: ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿Qué vamos a hacer después del culto? Al lago no podemos ir porque está el baby muy chiquito. A lo mejor usted va a ir al lago. A lo mejor usted va a ir a la tienda a comprar una carnita para hacer al rato. ¿Qué va usted a hacer después del culto? Y pensé, en el lago va a haber más de 3 gentes que les pueda uno dar, yo les pueda dar una invitación. En el restaurante va a haber más de 3 gentes que yo les pueda dar una invitación al culto. En la tienda donde voy a ir a comprar mi carne asada, va a haber más de 3 gentes donde yo les pueda dar un tratado. ¿Quieres, hermano? ¿Quieres 3? ¿De verdad quieres 3? ¿Para que se los entregues a alguien? Quizás es para alguien que se va a suicidar. Quizás es alguien que está por divorciarse y dejar a sus hijos solos. Quizás es para alguien que ya no vale más la vida y va a ir a comprar sus primeras drogas. ¿Quieres 3? ¿Quieres 3? Que toque el Señor tu corazón, hermano, a través de esta palabra, que los mismos discípulos que caminaron con Cristo 3 años y medio vinieron y le dijeron: Señor, concédenos que hablemos tu palabra con denuedo, Señor, porque no sabemos hablar como tú nos hablabas. Y dice la Biblia que el Señor, el lugar donde ellos estaban, tembló y los capacitó y los llenó del Espíritu Santo. Quiere decir que oyó su oración. Vamos a ponernos de pie y el que guste venir al altar.